Hay personas que no dejaron a Dios y Dios nunca los dejó. Fueron personas que, heridos en el lugar donde esperaban cuidado, literalmente se desangraron. Hoy hablamos del dolor que no sale en los testimonios, pero que sangra en silencio cuando el sistema rompe la fe. Heridos por la iglesia, no por Dios. Aquí comienza Fe sin filtros. Hay un texto muy hermoso en Ezequiel, capítulo 34, que dice, pastores que se apacientan a sí mismos. Cuando el sistema rompe la fe. Gran tema, ¿no? Hoy Sí. día es un tema difícil. Tema difícil, denso yo creo. Sí. Denso yo creo. Y la verdad es que hay que hacer muy, muy bien esta aclaración. Muchas veces pensamos que las personas han sido dañadas por la iglesia o han culpado a Dios por el daño, pero siempre recuerdo las palabras de un pastor que me gusta mucho escuchar y decía que en una de sus predicaciones decía que quien te dañó no fue la iglesia. Fue una persona que si bien pertenece a la iglesia, pero no fue la iglesia. No fue Dios. Quizás no fueron ni tus pastores. Y si Sí. fue alguno de ellos, nuestra obligación es acercarnos. Ahora, el texto de Ezequiel puede tener muchas referencias hacia los pastores de hoy, como Claro. también lo fueron hacia los fariseos. Por supuesto que sí. Por supuesto que iba a los fariseos. Ahora, yo puedo recordar las palabras de Jesús en Mateo cuando en el fondo dice invita a los cansados y nunca los veo presionando a los cansados, sino invitándolos al descanso, a las bodas, etc. Creo que hemos puesto ciertas barreras basadas en nuestro sistema de moral que hace que cuando alguien no encaja en tu sistema de moral, tú lo presionas y lo hieres. Finalmente lo terminas hiriendo, porque en eso nos transformamos lamentablemente en fariseos igual. Sí, Porque escalamos a tal punto nuestra posición como hijos de Dios que lamentablemente, aunque es verdad que somos hijos, pero por adopción, por decisión de Dios, no nuestra, sí. ah, segregamos a los que a nuestra manera no son hijos. Y ese es el problema porque hemos llevado un poquito al cristianismo a ser prácticamente una ideología. Si nos ponemos a pensar, cualquier persona ideológica no está contenta con tu pensar, digamos, político, lo que quieras, y te oprime, y te excluye, y te cierra las puertas porque no piensas como ellos. Y la iglesia no está llamada a cerrar las puertas. Es más, la iglesia no tiene el poder sobre las escrituras. No, claro. Porque no somos la iglesia católica romana. No. Aquí Cristo es la cabeza y siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer. Siempre lo va a hacer. Y por lo tanto la escritura... Nuestras estructuras son más operacionales que de autoridad. Claro, entonces nosotros no estamos llamados a segregar, sí, a incluir el cambio, lógicamente, evidencial y de vida proviene de parte del Espíritu Santo ejerciendo la labor ministerial en nuestras vidas. Claro. Pero nosotros no hacemos cambio. Entonces, tenemos que entender una cosa. Las personas comúnmente no rechazan la fe cristiana. Es más, tú a la mayoría de las personas le preguntas, ¿crees en Dios? Sí, pero a mi manera. Sí creo en Dios, pero no voy a la iglesia. Sí, mucha de la crítica es hacia la iglesia, entendiendo iglesia, porque también tratemos de limpiar un poco semánticamente esta Claro. discusión. La iglesia para muchas de las personas ese es el lugar físico que nosotros llamamos templo, donde se Claro. reúnen muchos religiosos a cantar canciones y Claro. y a apuntar al mundo. Sí, ¿Ya? Eso no es la iglesia, aunque pareciera, por nuestra historia. claro. La iglesia es un grupo de personas que son redimidas por Dios y que están invitadas a ser transformadas a la imagen de su Hijo. Y donde el amor de Dios debería ser quien reinara, por Sí. ejemplo. Es el sello que trató de poner el maestro, decir, estas son las personas que me van a seguir, las que se amen. Sí, sí. Entonces, debería reinar el amor, pero lamentablemente nos hemos puesto como otro objetivo, otros estándares, que es como quién es más bueno, quién es más malo. No sé, y ahí empezamos a herir. Gente con necesidad real termina yéndose de nuestro lado. Y ahí nace una pregunta que ya es como imperativa, que tiene que ser como, ¿cuántas personas realmente no dejaron a Dios, nos dejaron a nosotros? Y mira, ahí es importante eso porque las personas no rechazan, como bien decía, esta fe, sino que rechazan más la mediación.
Que estén los cristianos religiosos, nos vamos, bueno, Cristian, vamos a generalizar y nos vamos a incluir. Que estemos nosotros Claro. mediando entre ellos y Dios, Ajá. a ellos les complica porque ellos comienzan a ver esos mismos errores que nosotros muchas veces enjuiciamos del mundo, esos mismos errores los empiezan a ver en nosotros. Entonces dicen, ¿cómo estas personas que tienen una doble moral, que enjuician al mundo, pero por otro lado hacen lo que el mundo hace, Claro. vienen a hacer mediación entre Dios y nosotros? Es más, el gnosticismo o el agnosticismo, que es un pensamiento filosófico que nace en mucho más anterior al cristianismo incluso, y en el cristianismo, en el protocristianismo, al nacimiento del cristianismo, comienza a tomar fuerza dentro de la iglesia. Dice que la materia no puede relacionarse con lo divino, con lo espiritual. Por lo tanto, si se relaciona, esto espiritual no es totalmente divino, o o de partida no se puede relacionar uno con otro. Material, lo divino, lo divino. Lo perfecto está en el pensamiento y en lo abstracto, dicen ellos. Por lo tanto, ese pensamiento no estaría lejos de nuestra Realidad actual. ¿Por Sí. qué? Porque desgraciadamente... Secularismo extremo, santificación extrema. Sí. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente la iglesia ha llevado a que estos pensamientos ya logren hacer una cuna dentro del cristianismo. No estoy hablando del gnosticismo, estoy hablando de que, No, sí, el de que pensamiento. esta gente, estas personas que tienen estos pensamientos que dicen, oye, la materia es mala, porque miran, veamos estos cristianos como son malos. Entonces, No ¿qué me mezclemos dicen? estas dos cosas porque los hechos me dicen que no es bueno mezclarlo. Entonces, realmente la iglesia... Pero Jesús, ¿qué dijo? Que dijo, los envió como ovejas en medio de manada de lobos y he rogado para que su fe no falte. Sí. O sea, yo quiero que estén ahí, que se involucren. Lógicamente. Lo único que quiero es que no se contaminen y parece orado. Pero quiero que se involucren, que estén, que participen. Sí. Solo que mantengan para que sean ustedes una condicionante de transformación. Sí. No al revés. Y por No al eso revés. después Pablo vuelve a decir, conviene que ellos se conviertan a ustedes y no a vosotros. Pero para que eso pase, tenemos que estar. Y el mundo, cuando dice el mundo entró a la iglesia, es imposible porque la iglesia la gobierna el Señor. Sí. Puede que haya permeado nuestras organizaciones. Y tampoco veo con tanto... Es que algunos se escandalizan por una luz. Antiguamente era la batería, la guitarra eléctrica, porque eran instrumentos de rock. Pero ganamos. Pero ganamos. La verdad que me gusta mucho el rock. Es más, el metal cristiano que ese que hemos escuchado. Muy bueno. Pero eso no tiene que ver con que el mundo se haya inmiscuido en la iglesia ni haya entrado en la iglesia. Es más, creo que el mundo ha entrado más por corrientes filosóficas del neopentecostalismo. Absolutamente. Sí. Que más que que por... acciones, que ropa, que es más duro porque el pensamiento construye una realidad y eso está claro. Bueno, voy a ir más allá. Hoy día llamamos la iglesia lo que no es iglesia y eso básicamente por pensamiento. Y voy a ir más allá. Ajá. Destruyan esos pseudo altares que están levantando chiquillos de altar de adoración y estas cosas. No existen. No existen los altares de adoración. El último ¿Pero altar... cómo estás diciendo eso, Josué? Sí, no existen los altares de adoración. ¿Por qué? Porque el último altar levantado fue la cruz del ¿Pero Calvario. qué era un altar? Un altar, un lugar de sacrificio, la mesa del propiciatorio. Ya, pero y ahora nosotros no podemos entregar sacrificios de alguna ¿Hay manera? algún sacrificio más perfecto que el de Cristo? No dije perfecto, pero hay otros sacrificios. No hay ni uno. Labios No que hay, confiesen su no hay ni uno. culto racional. Ni un sacrificio que plazca. Sacrificio de alabanza. Que plazca. No hay ni un sacrificio que plazca la necesidad de justicia de Dios más que la sangre de Jesucristo. Ya, entonces tú me dices que los sacrificios no era un lugar simplemente de ofrenda, de gratitud, sino más bien de propiciación. Propiciación. A eso voy. Propiciación. Ya, o sea, que con cubrir algo con un pago. Ya, Sí. eso era sangre. Solamente eso. Sí, claro, no, ya está bien. Está en lo correcto. Solamente eso. No hay nada que hacer. Por lo tanto, déjense de levantar altares. Es más, espérenme, déjense de tocar el chofar. ¿Por qué si es bonito? Pero Si es sí, bueno. sí, pero todo eso eran aspectos de la guerra de Israel. Pero es un instrumento. Pero Como todo los eso tiene- redoblantes son parte Ya. de
de las batallas inglesas. Sí, pero estamos hablando de aspectos No, que le de la damos cara- aspectos de- sí, espirituales a ciertas a acciones ciertas acciones humanas. u objetos O que ya objetos. no tienen ningún Entonces, mira, las personas han ido huyendo de esto. valor. De Es como este- cuando dicen no rayes la Biblia porque eso es algo santo, pero no la cumples. Entonces yo, Pero no la cumples. sí, yo me voy al infierno. Sí, no, ya yo creo. Mi Biblia está O se te cayó Mi Biblia está ojeada, está rayada. o usada. No, sabéis que es increíble, pero bueno, no me enorgullezco de eso. Me glorío en mi Cristo. Aleluya. Pero Aleluya. la iglesia estamos llamados a ser un reino un signo del reino. ¿Sí? No somos el reino. Somos un signo del Ok. reino. Sí. De donde pertenecemos. No todo, mira, por eso vuelvo a decir, no todas las personas han ido huyendo de Dios. Se han ido huyendo de personas. Ahí está el tema. De personas que han dañado la fe. El problema es qué responsabilidad teológica entonces tienen los líderes que dañan la fe de otros. ¿Qué es lo que dice la palabra con respecto a aquellos que están dañando la fe de otros? Es que el pecado estructural también existe dentro de la iglesia cristiana. Primero, no solo pecan las personas, pecan los sistemas. ¿Y por qué? Cuando una estructura normaliza el daño o el abuso espiritual. ¿A qué voy con esto? A la activación ministerial. No, a ver, no estoy diciendo que una persona no trabaje dentro del ministerio. Claro. Estoy diciendo que una persona trabaje más en el ministerio, que tenga más conexión en oración, en búsqueda de palabra, en más, en ejercer el ministerio central que es la familia, en vez de estar en la iglesia. ¿Sabes qué? Hay muchos... Yo creo que la mayoría. Claro, y mira, los índices son alarmantes, de que prácticamente hay datos increíbles que mucho porcentaje dice que los abusos en las casas de familias cristianas son enormes. Sí. Abusos de poder, abusos económicos, físicos, psicológicos, Sí. ejercidos dentro de casas cristianas. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres se han dedicado a estar en un activismo religioso más que buscando la verdad en Cristo Jesús. Ahí hay un tema grande. Entonces, una de las preguntas que nace en forma natural es como si algo me está dañando, me voy a alejar. Eso es obvio, ¿cierto? Sí. No, nadie le gusta abrazar el dolor. Una cosa que lo aguante por una circunstancia y otra que lo abrace. Sí. Entonces, cuando la gente es dolida por personas de la iglesia, ya para que aclaremos semánticamente esto, ¿es sano alejarse? Yo creo que sí y no. Y quiero ser muy, muy, muy sincero con lo que voy a decir. Sí y no. ¿Por qué? Podemos involucrarnos y decir, acercarnos a esta persona, ¿sabes qué? Me dañaste. Y ser sincero. Me dañaste, esto me dañó. Soltar eso porque eso me sana a mí. Yo lo suelto, tú me dañaste con esto. Y esperar a la reacción de la otra persona. Si la otra persona reacciona muy bien y perdón, me equivoqué. Ya, pero ahí estamos asumiendo un grado de madurez importante dentro de un creyente ya. O sea, que tiene la capacidad y entienda que hay que Por hablar. eso estamos, Estoy hablando de alguien nuevo. por eso estamos hablando de un creyente. Sí, pero alguien que está Alguien dirigiendo nuevo, su lo más fe, probable es que se vaya. yo diría que es más es más sano que salga para evitar seguir siendo Claro. dolido. Por eso te Y en dije ese sí, aspecto no. no sería un pecado. No, por eso te dije sí y no. Claro. Porque si es una persona madura en la fe, lo que va a hacer es Sí. acercarse. Seguir los parámetros que la escritura no establece Claro. para resolución de conflictos. Claro. Y quien no sea maduro en la fe también puede irse y está en su sana libertad de irse y lógicamente por sanidad de él. Mira, esto es como, y siempre lo presento. Sería de esta- interesante hacer un par de tesis psicológicas sobre el tema del abuso dentro de la congregación. ¿Eh? Yo creo que es lo mejor Sería que podríamos maravilloso. hacer. Sería maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque, mira, el abuso dentro de la congregación no tiene que ver solamente con el abuso monetario que existen en algunas congregaciones, sobre todo neopentecostales, sobre todo de estas congregaciones del exitismo, el éxito y todo éxito, y no nos enseñan lo que es la verdad de la palabra estructural y firme, que acá en este caminar vamos a sufrir. El éxito no tiene que ver por cuánto tenemos o cuánto no tenemos, tiene que ver por cuánto conocemos y rendimos nuestra vida al Señor. Esas iglesias han dañado, ok, pero también tenemos que entender algo, Cristian, que al final los abusos también se cometen cuando el Señor me dijo esto de ti, así que tienes que hacer esto. No, claro, es un abuso de autoridad y psicológico demasiado. Ojo, el Señor lo puede hacer, no estoy diciendo que no,
puede haber alguien que hable de parte de Dios y que Dios quiera eso. Pero Dios también antes trata en tu corazón Sí. y te dice, oye, esto hay que cambiar. Y si no haces caso, bueno, usará a alguien y te dirá, ¿sabes qué? Esto hay que tratar. Si no, ocupará la Biblia, hay que hacer esto. He visto muchos casos de que se ha tildado de oye, esta persona o algo, o incluso no terceros hablando de ella, sino se autodenomina, yo estoy en una crisis de fe. Pero en realidad detrás de eso hubieron abusos espirituales que lo apagaron, que lo confundieron, que lo hirieron a tal punto que tiene una desconfianza horrible del ejercicio de la fe en el contexto de la iglesia. O sea, si bien puede haber una crisis de fe, aunque yo no creo que en esas crisis de fe, creo otro tipo de crisis religiosa, crisis de seguridad, pero la fe al venir de Dios es algo firme que está ahí sin mutar. Pero denominamos crisis de fe a veces nosotros mismos o hablamos de que el hermano o la hermana tiene una crisis de fe, pero esconden otras cosas, esconden cosas dolorosas detrás. Mira, yo conozco el caso de personas que por lógicamente cosas de ellos y asuntos muy personales de cada uno, llegaron a donde psiquiatras y psicólogos, ¿ya? Y dejaron la fe. Dejaron de asistir a la iglesia. Ujú. E inculparon a la fe de cosas o a la iglesia de cosas. Por supuesto. Se fueron hablando miles de cosas, muchas cosas. Ahora, ¿todas esas cosas eran mentiras? Hay muchas cosas que eran falsas, como otras cosas que pudieron haber sido ciertas. No podemos negar porque dentro de su verdad, él tiene las causas y los motivos. Sí. Pero te voy a poner un ejemplo, Cristian. A ti, y nos vamos a poner nosotros dos de ejemplo. ¿A ti te gusta trabajar en el plano ministerial? Sí, claro. ¿Y tú estás dispuesto a trabajar en eso? Sí. A mí me encanta. Ujú. Y no encuentro que cuando me piden algo para el ministerio, exceptuando cuando ya se me escapa de las manos, hay un abuso. No, claro. ¿Cierto? Porque yo estoy dispuesto a trabajar. Si tú estás dispuesto a trabajar y pones tus límites claros, hasta acá puedo... No es abuso, porque ya pusiste. No, es un acuerdo, hay conveniencias mutuas. Entonces, cuando pasó que esta persona cuando recibió, le dijeron, están abusando de ti, bla, 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 y se fue hablando cosas de la iglesia cuando la iglesia nunca le exigió ni le pidió nada. Quizás proyectó de manera diferente su sensación, no la vamos a... A criticar. No vamos a anular su emoción porque en el fondo, como tú bien decías, cada persona tiene una verdad basada en sus hechos y sus circunstancias. Claro. Pero el hecho de que, claro, no siempre hay abusos, digo que hay abusos y que son abundantes. Sí. ¿Cuántos líderes predican gracia pero gobiernan con culpa y miedo, por ejemplo? No, eso es increíble porque... Ver así como tú estás, el Señor te perdona todo y bla, y te llama y la predicación es abundante hasta que tenemos que empezar a ordenar la casa y si no te ordenas, no estás en la voluntad de Dios y eso te va a traer maldición o te va a ir al infierno, literalmente. Yo no creo en este mensaje de ven... o sea, creo en el mensaje ven así como estás. Pero quien cambia, vuelvo a decir, es el Señor mediante el trabajo ministerial del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, pero estoy hablando de otra cosa, estoy hablando totalmente de ocupar el miedo y la culpa como un método de transformación y no la obra del Espíritu sobre ellos. No, allá voy yo a lo que dijiste tú, porque al final terminamos ¿qué haciendo? Invitamos de una forma, no, ven cómo estás, el Señor es misericordioso, empecemos a ordenar la casa. No, el Señor siempre ha querido ordenar su casa. El Señor siempre ha querido ordenar tu casa. Uh-huh. El problema está en que nosotros metemos el miedo después que ponemos el amor como la primera instancia y después, bueno, el Señor te ama y te va. No, el Señor te quiere corregir en todo momento. Oye, es más, te ha traído para corregirte. Y en ese mismo contexto, ¿crees que a lo mejor pueda que una mala representación de Dios, una mala comunicación acerca de Dios, llegue a alejar a personas de la iglesia incluso más que el pecado? Sí. Una mala enseñanza acerca de Dios y una mala comprensión de la persona acerca de Dios puede alejarla de Dios. Entonces, puede alejarla de la iglesia totalmente. Es muy complejo porque nosotros tenemos el poder en nuestras manos de gente vulnerable. La gente que llega a la iglesia es gente vulnerable en algún aspecto. ¿Sí? En alguno de sus aspectos está vulnerable, ya sea por una necesidad real de fe o por una necesidad emocional fuerte. Sí. Son gente vulnerable. Uh-huh. Y nosotros estamos en una posición de poder o de autoridad que podemos destruir a una persona en esa vulnerabilidad.
utilizar a esa persona, abusar a esa persona, eh, como sea, destruirla básicamente. Ahora, no le pedimos perdón a los heridos. Hay pocas iglesias que están pidiendo perdón. Eh, Conocemos en el mundo entero cómo la Iglesia Católica se le ha apuntado por los abusos sexuales, abusos de poder de muchos sacerdotes, hasta que las autoridades máximas han tenido que salir a pedir perdón. Sí. ¿Has visto eso de la Iglesia cristiana? No, perdón que lo diga, pero la iglesia cristiana, por lo menos acá en Chile, la iglesia evangélica cristiana, no ha pedido jamás, no he escuchado de nadie, o sea, no, Institucionalmente no se ha hecho tanto. institucionalmente no se ha hecho. A nivel Porque personal yo he visto sí, algunos. yo he visto a pastores pedir perdón a Sí, su pero iglesia pocas. por situaciones, sí, Sí. eso sí. Pero a nivel institucional, como dices tú, Cristian, no he visto a nadie porque al final se excusan en que la verdad la tiene el Señor y como ellos están en la verdad, todo lo que han hecho lo han hecho en nombre del Señor. Sí. A ver, tenemos la Catedral Evangélica Pentecostal, Ajá. ¿cierto? Hace unos años intervenida porque habían abusos de dinero y la persona desapareció de todo ámbito. ¿Cuántas casas, cuántos autos, cuántas propiedades, cuánto de todo tuvo? ¿Cierto? ¿Y por qué no tener ya a lo más una casita en la cual tú habitas y quizás una donde descansar para terminar tu vida y se acabó? ¿Cierto? Pero ¿por qué abusar? Acumulación, porque es lo que hemos hablado siempre, donde hay falta de control se desbanda todo, ¿ya? Y cuando tenemos acumulación de autoridad o de poder, es complejo, porque el ser humano se vuelve loco con el poder. Y es complejo. Yo creo que, Cristian, yo creo que el problema está no en lo que acaudalamos en cuanto a posesiones, sino en el poder que tenemos. Hay muchas personas que trabajan dentro del ministerio por poder y no por honrar al Señor. Uy, No, claro, claro. Aprendemos simplemente un lenguaje, por eso tenemos estos lobos vestidos de oveja que destruyen las manadas literalmente. Vemos algunos pasajes donde dice verdaderos trasquiladores de ovejas. sí. Todos los recursos de una persona son consumidos por ellos de forma egoísta. La plata es una cuestión, pero estoy hablando de tiempo, sueños, ministerios. He Y- visto gente que pasa años esperando una oportunidad ministerial y no lo dejan porque le es más útil barriendo. Y ojo, que y hay otras personas que aún no cumpliendo ni una función ministerial, abusan de los otros porque tienen más años dentro de la iglesia. Bueno, o sea, Tengo el caso, muy carnal y muy humano. por eso, tengo el caso muy específico de una persona que llegó a la iglesia y estaba de portero otra persona, X, trabajando. Y esta persona, me acuerdo, era invierno, recuerdo muy bien, era invierno, y entra con un gorro para abrigarse. Lugar frío, en ese tiempo muy frío. Y esta persona va entrando y le dice, ¿para dónde va usted con gorro? Sáqueselo. Está en la casa del Señor. Bueno, Cuando yo supe, detallitos como cuando ese. yo supe, me acerqué y le dije, ¿con qué autoridad usted le pide a una persona que se saque el gorro? Claro. Me dice, porque Es una estamos en el... falta de respeto. Claro, le digo, me dice, porque estamos en el templo, estamos en la casa del Señor. Y le dije, para que usted sepa, esta no es la casa del Señor. Esta no es la casa del Señor. El Señor en la Biblia dice, me aburrí de habitar en templos hechos de mano. Hechos a mano, me aburrí, me hastié de su sacrificio. Él habita en nosotros. Así que a la próxima que usted haga esto, me voy a acercar donde el pastor y le voy a decir que... Es más, no me voy a acercar a la próxima, me voy a acercar ahora. Me costó mucho a mí en lo personal reinsertarme en la comunidad cristiana. Nunca dejé a la fe. Para mí este tema es muy personal también. Yo no sé si la iglesia me hirió. Yo creo que pasaron varias cosas que me permitieron salirme de la comunidad de fe. Nunca dejé a Dios, nunca dejé mi fe, no, pero sí dejé las reuniones. Obviamente me falta algo. Y tenía mucho prejuicio sobre este tema, sobre que eran todos iguales y todas las organizaciones son iguales. Hasta que entendí, Dios me hizo entender, que la iglesia la construimos los seres humanos, ¿ya? Y que Él la cuida.
pero al haber seres humanos estamos permeados de situaciones. Entonces, si cuestionamos a la iglesia, la forma que Dios habló en mi vida fue, necesito que tú le ayudes a edificar también. O sea, si tú quieres una iglesia mejor, criticándola no vas a ganar. Tienes que aportar Sí. para construir una familia. Entonces dije, me involucro de nuevo. Pero todavía tengo esa carguita sobre el liderazgo que veía abuso, hasta el día de hoy los veo. Entonces, creo que a veces Dios nos deja pasar por algunas circunstancias para que nosotros seamos entes de transformación. Sí. ¿Ya? Lo que hablábamos alguna vez acerca de por qué estudiamos teología, no es para hacernos mejores, sino para hacer un aporte y no para ofrecernos, sino para cuando sea requerido nuestro conocimiento, nosotros aportamos desde ahí. Claro. Pero hay mucha gente que a veces necesita un espacio para sanar. Sí. Creo que debemos dejar ese espacio y no cubrirlo con rebeldía. Creo que creo que los líderes deben tener la capacidad de perdonar y de pedir perdón abiertamente cuando herimos a alguien. Deberíamos, si representamos al maestro, con mayor razón. Y segundo, también la capacidad de soltar. ¿Cierto? Que esa es como la herramienta maquiavélica más dura. Sí. Porque una cosa es, estás mal, hermano, y yo no te perdono, y tú no me perdonas, y nadie perdona. Ya, duro eso. Pero después cuando el hermano se va, siguen tratándolo de rebelde y díganle esto, no como algunos que se fueron. Mira, es que ahí hay dos problemas, porque el abuso espiritual es un pecado teológico. Ujú. Es un pecado teológico y no solo emocional. ¿Sabes por qué? Porque el abuso espiritual cuando ocurre, ¿qué pasa? Se ocupa la Biblia para controlar a las personas. Claro. Y ojo, que no estamos hablando de los textos de que la Biblia es clara y dice, oiga, no se dejen de congregar, no dejen de congregarse, no dejen de asistir, no dejen de ir a adorar al Señor. ¿Cierto? Eso es claro. Pero cuando hay abuso, ¿qué hacemos? Otra de las cosas que se ocupa mucho es la culpa para disciplinar. Esto es por tu culpa. Los fariseos que le decían a la gente, ¿quiénes pecaron? ¿Tu papá? ¿Tú? ¿En qué Sí, pecaste? sí, mucho de Porque eso. esto es tu culpa. Claro. Esto es tu culpa. Y lo tercero, el Dios me dijo. Uf. El Dios me dijo. Para silenciar todo. Voy a hacer muy Para claro. silenciar una conversación, por ejemplo, sana. Sana, que incómoda quizá. Yo, pastor de una iglesia, que alguien venga, pastor, quiero hablar contigo. Mira, creo que la otra vez no trataste bien esto con una persona, me heriste el corazón. Es más fácil tapar como, yo te entiendo, hermano, pero la Biblia dice, en vez de decir, discúlpame, no fue mi intención, o como por arreglar esto, Solucionar esto. solucionar esto, cómo Y- no volver a repetir. Claro, y yo creo que Y si alguien se va a bendecirlo. Perdóname que si no estuve a la altura de lo que tú necesitabas, de verdad voy a aprender con esto, ahora, pero te bendigo, vaya, tranquilo, en paz, busque un lugar donde realmente sea bueno. por ejemplo, yo soy muy, va a sonar muy autorreferente, Referente. muy autorreferente, pero muy también de mucha autodeterminación en lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque yo en mi iglesia, gracias a Dios, mis pastores, hace muchos años que están practicando esto. Mm, Muchos años que, bueno, nos equivocamos, tratamos de buscar y siempre tratan de buscar la solución. ¿Sabes por qué? Porque entienden que no quieren dañar a las personas. sí. Como te contaba hace poco, pasan situaciones que se arrancan ya de las manos porque ya no hay Sí, nada más que hacer. yo estoy de acuerdo. Ahora, existen lógicamente estas herejías como que empiezan a hablar como que Dios manipula. Mostramos, desgraciadamente, con estas actitudes como que Dios está manipulando al ser humano. Y Claro. algunos dicen, oye, Dios es manipulador porque necesita tu adoración. Dios no necesita nada de Nada. nosotros. Tampoco es un iracundo. Ujú. No es una persona que está condicionada a que tú hagas algo No, claro. por él. Y Si no ¿sabes lo qué? adoran, se amanece con depresión, Dios. Claro. Y Dios no quiere una fe ciega. Claro. Dios no quiere una fe ciega. A ver, si Dios fuera un Dios así, no es Dios. No es el Dios revelado por Cristo, que nos deja pensar, nos deja amar y nos permite acercarnos a Él por medio de la retroinspección, no es Ujú. propia. Por eso digo siempre, cuando una iglesia nos lleva hacia ese modelo de Cristo, Estamos. está un problema. Hoy estamos aquí en Fe Sin Filtros tratando un tema importante, muy actual. Heridos por la iglesia, no por Dios.
es importante tratar estos temas porque hay mucha gente herida y debemos aclarar, los que pueden herir a una persona son los seres humanos que mal interpretamos a veces la forma en que Dios quiere relacionarse con la gente, la forma de educar, la forma de dirigirnos. Nosotros estamos permeables, muy permeables a los errores y como somos parte de la iglesia, hay que asumir que la iglesia ha herido a mucha gente. Pero Dios no ha sido la discusión en este caso. La mayoría de las personas van a decir, no, Dios no ha sido, fueron sus seguidores los que estropearon todo. Y sí, y por eso tenemos que hablar, cómo solucionar esto, cómo avanzar, cómo hacer que no se repita tan constantemente la herida, cómo soltar también, cómo dejar que el buen pastor pastoree a sus ovejas. Una forma muy importante sería que nos ayudaras a compartir este capítulo a través de suscribirte al canal, activar las campanitas, compartir con tus amigos los links en las diferentes redes sociales o plataformas de comunicación y también escribir en el chat acerca de tu opinión de todo lo que ha pasado de estas personas que se han ido heridas de la iglesia, que sienten que siempre aman a Dios, pero fue muy difícil un proceso en sus vidas. Nos gustaría escuchar o leer más bien lo que tienen que escribir. Seguimos conversando con Josué. Amigo, si Jesús caminara hoy con los heridos de la iglesia, si Jesús atendiera a esas personas, ¿a quién confrontaría? ¿Al herido? ¿Al que caprichosamente se fue de la iglesia? No. Lo vemos reflejado justamente en las personas que alejaron al pueblo del templo. Ustedes que atan piedras en el cuello de otros que ni siquiera ustedes pueden levantar. O sea, les sería mejor atarse una piedra de molino y echarse en lo que les va a pasar. Echarse en el... Yo creo que esa figura es muy emocional porque habla acerca de, como le dice a los fariseos, me ha costado tanto comunicarme con el necesitado que cuando ellos vienen camino a mi representante, porque no vienen camino a Dios, vienen a mi iglesia o a mi pueblo, ustedes le siguen poniendo barreras que ya les ha costado en la vida. Por eso dice, ¿saben qué? Mejor que le amarremos una cuerda y se tiren que caigan en las manos mías de lo que les va a suceder por haber hecho eso. Por haber sido un freno para la gente. Sí. Es complejo. Es complejo porque Jesús no murió para enfrentarse a los pecadores. No lo hizo. Murió para confrontar las estructuras religiosas justamente. Ajá. Y estas estructuras religiosas que los más duros enfrentamientos que Jesús tuvo fueron con ellos. O sea, los fariseos que trataban de buscar la forma de hacerlo caer o pecar, que no encontraron forma, que no encontraron que... bueno, hay varias aplicaciones respecto al juicio del Señor, que fue un juicio totalmente, pero totalmente injusto, un juicio totalmente despiadado, y podríamos decir que incluso inconstitucional, ya que está de moda esa palabra, inconstitucional, porque fue nocturno. A Jesús lo arrestaron de noche. Claro. Bueno, sí, rompieron todo el protocolo. No podían hacerlo. Por algo, pues, se había caído el sol. ¿Cómo se había quedado el sol? Se cayó así para abajo. Estaba de noche, me refiero. Estaba de noche. Entonces, estos más duros enfrentamientos justamente Jesús los tuvo con ellos. Claro. Con ellos. Y no fueron los pecadores, fueron los líderes religiosos. Mateo 23 no es un capítulo que habla de incómodo. Es una denuncia profética. Es una denuncia profética. Mateo 23 no es incomodidad de por nada, sino que es una denuncia profética. Mira, cuando vemos el arresto del Señor y estos líderes que lo habían buscado para dañarlo, lo arrestan de noche, incurren incluso en un pecado por ellos mismos escrito. Porque no podían haber juicios nocturnos. Porque en la noche quien reinaba era Satanás. Bueno, era figurativo. Figurativo a ellos mismos. Lo que estaba haciendo. Lo que estaban haciendo ciegamente. Entonces, ¿qué vemos con esto? La iglesia no es un lugar como los fariseos tenían el templo. La iglesia es un lugar donde nosotros recibimos al enfermo y junto con nosotros buscamos que él sane, porque nosotros también estamos en proceso de sanidad. Por eso es que nosotros debemos buscar en la palabra, buscar por medio de la oración, buscar por medio de herramientas que el Señor nos ha dado, sanar.
Porque la intención de Él es que nosotros seamos sanos y salvos, como Claro. se dice por ahí. Sanos y salvos. Sanos y salvos. Oye, Dios nunca pidió que su nombre fuera usado para controlar, ni para callar, ni para herir. De hecho, en Ezequiel 34, Dios no defiende a los pastores, los confronta. Y en Mateo 11, Jesús no presiona a los cansados, los invita. Y cuando una iglesia deja de invitar y comienza a exigir demasiado a las personas, deja de parecerse a Cristo y comienza a parecerse a un sistema religioso. ¿Ya? Y en cierta manera desconfía de la obra espiritual del Espíritu. Nuestra función es ser sembradores, enseñadores, corregir a la iglesia que ya se somete, que ya se identifica, que ya ha sido bautizada, que ya ha tenido comunión, que dice yo me someto voluntariamente al liderazgo de una comunidad. Pero para que uno llegue a ese nivel pasan hartos pasos. Estamos hablando de la mayoría de las personas que han sido abusadas en el paso inicial, primer, segundo año. Hay muchísima gente. Eh, yo he escuchado a algunas personas decir que definitivamente yo no dejé de creer en Dios. Es lo que te dije yo que me pasó a mí. Dejé de creer en ustedes. Dejé de creer en este sistema que está muy viciado y que no me identifica. No me quiero mezclar con este tipo de personas. No, Y no eso, quiero ser como ellos. y claro, y eso hablaría de una fe muy madura. Y justamente tú diste, en el principio dijiste, bueno, hay que separar una fe madura y una... Claro, Claro, eso habla obvio. de una fe madura que puede distinguir entre Dios, la iglesia, la institución y muchas otras cosas. Pero cuando confundimos esto, mezclamos todo, llegamos a entender que hay una idolatría eclesial. Pero todos construimos ese sistema. Sí. No es solo la cúpula. No, lógicamente todos. Toda la comunidad de alguna manera le conviene este sistema. A ver, mira, yo conocía a personas que no por pedido del pastor, no por pedido del pastor, y me consta, pero personas que en sus casas le tenían en una vitrina Ajá. un plato, Sí, un sí, cubierto, conozco. Sí, sí. un vaso y Hasta una copa toallita, y hasta hasta una un servillete especial para el pastor. especial aparte, que nadie podía tocar ni tomar porque era para cuando el pastor iba. Yo te voy a contar algo peor. Que aparte de la servilleta y todo el cuento, cuando le servían el refresco o la gaseosa o el jugo al pastor, había un hermano que tomaba antes que él. Para ver si es que está envenenado. Así. Así de, ¿cómo se llama esa palabra? Paranoico. Sí. Enfermizo. No, ya eso entra en un grado ya prácticamente de sectario. Absolutamente. Mira, Mira, aquí va un tips para ti que estás entrando a alguna comunidad de fe o una comunidad religiosa, porque a veces ni la fe está ahí. Si te apartan de tu familia, si quitan conexiones de tu realidad familiar, personal, si te hacen sentir que ese es el único lugar donde debes hablar, no te digo corre por tu vida, pero a lo menos ponle freno a la cosa. oye, pero quiero hacer Bájale. también, sí, no, yo también quiero hacer una referencia a lo que tú acabas de decir. También hay momentos en que tu familia misma va a ser dañina para tu forma ministerial, para tu apego Pero ministerial. ese es otro tema, pues, hermano. Estoy Espérame, hablando de gente que Espérame. po. no defenda. No voy a defender no voy a defender la institucionalidad que ha dañado. No, pero sí voy a... Está enferma la institución. ¿Vaya a dejar cristiana. hablar o no? Sí, Ya. voy a hablar desde el dolor. Mira, me quedan minutos, así que voy a hablar desde el dolor. Señor Esto director, se va a descontrolar, ¿ah? Vas a hablar de... Pero escúchame. Pero muchas veces, y me ha tocado ver el caso de muchas personas que han sido dañadas por su familia. ¿Cachai? Y está bien, es tu familia, tú veis hasta dónde te dañan, hasta dónde no. Total, vas a tener que vivir toda tu vida con ellos. Claro. ¿Ya? Pero el problema está en cuando tu familia misma se empieza a intrometer en los planes ministeriales que tú ya tenías. Pero ese ya es tu problema. Pero No de tu justamente, familia. por eso, justamente, pero tú tienes que ver. El que no dejara padre, madre por causa de mi nombre, en caso que haya una vocación, en caso que yo tenga una madurez y también tengo la responsabilidad a lo mejor financiera de mantenerme a mí mismo, tome sus cositas y váyase nomás. Y haga lo que tenga que hacer. Por Es eso, distinto. a eso voy. Pero si tú sabes, un ejemplo, y aquí uno tiene que identificar, ¿tengo el llamado? ¿Estoy dispuesto a dejar padre, madre y ir?
ok, lo hago. Pero si no, deja que avancen los otros. No sé si me explico. Hay mucha historia detrás tuyo, José. ¿Y detrás tuyo, Te estoy Cristian? leyendo. Cristian. Hermano, suelta eso. Cristian, deja el dolor. Suéltalo, suéltalo. No, yo lo hablo. Ay, yo terapéutico para mí hablarlo. Tal vez el llamado de hoy es que no es que la gente vuelva, es que la iglesia sane. Que la iglesia Porque sane. si van a volver estando como están, los vamos a matar de nuevo. A eso voy. La iglesia tiene que sanar. Ajá. Y mira, Dietrich Bonhoeffer, tengo aquí un escrito que en su libro ¿Te Comunidad. gusta este alemancito? ¿Ah? ¿Te gusta este alemancito? ¿Cómo está, Alemancito? Alemancito. Ah, sí, no, Dietrich Bonhoeffer, muy bueno. Dice, el que ama más su sueño de comunidad que la comunidad misma, termina destruyéndola. El que ama supuesto, más su por sueño supuesto. de comunidad que la comunidad misma, termina Pero por destruyéndola. supuesto, porque la comunidad no eres tú, po. La comunidad son un conjunto de historias que tienen que mantenerse en equilibrio. Sí, y es producto de que personas, mira, Bonhoeffer decía esto ¿por qué? Porque advierte a la iglesia de personas que idealizan la institución. ¿Y qué pasa con esta institución? Termina aplastando a personas reales que de verdad, efímeramente, realmente desde el corazón, Ujú. no de algo sustancial, no de algo pasajero, sino que desde el corazón quieren acercarse a Dios. Por supuesto. Y nosotros estamos llamados a estar sanos para recibir a otros. Por eso es que también... Te voy a poner en aprieto. Te voy a Sí, poner ya. dale nomás, Aquí dale nomás. nomás, si vamos a gastar benzina, gastémosla toda. Dale nomás, Cristian. Si tú como líder de una comunidad, ¿Sí? y si quieres me das todos los pasos bíblicos, Ya. pero no como líder principal de la comunidad, parte del liderazgo. Ves que el líder principal y otro liderazgo está sistemáticamente dañando por su pensamiento a personas. Ujú. Y se van, y se van, y llegan, y se van, y llegan por estas actitudes. ¿Qué harías tú? Yo Sí, pues. me enorgullezco y me glorío en mi Señor, como dije delante. ¿Ya? Yo lo he hecho. ¿A quién echas? No, yo he hecho este trabajo de Ah. acercarme a mis líderes y Ya. decirles, ¿saben qué? Mire, hay una actitud, acá hay algo que está pasando por acá que está dañando personas. ¿Ya? Tal persona está haciendo esto y esto está provocando daño en este otro. ¿Sabe qué? Yo me equivoqué y dañé a una persona. ¿Ya? ¿Sabe qué? Miren, evitemos hacer esto porque O sea, tú me dices, voy a comentarlo siempre, con el liderazgo, ya. siempre No cambia el liderazgo. Vuelven a repetirse hechos de la misma calaña. voy a volver a hacerlo. No cambia el liderazgo. Voy a Vuelve volver, repetirse. voy a volver a hacerlo. Jamás tomaría la decisión de... No. Me contaste 3 veces. No, pues yo iba a ir a la cuarta ya. po. ¿En la cuarta? Sí. po. Ya. Comienzo a ver la posibilidad. No, a la cuarta te vas. No, Sí, que ya no cambiaron. pero por eso. Están dañando gente. Pero tú dijiste tú eres algo. cómplice de eso. Pero tú dijiste algo recién. ¿Qué? Tú dijiste algo recién. ¿Qué dije? Es hasta donde mi conciencia o mi percepción hacia mí me dañe o no me dañe, yo voy a moverme. Si a mí, por ejemplo, si aún Pero veo... yo no estoy hablando que te están dañando a ti. Ah, que estén dañando a los demás. Estoy dañando personas. Probablemente sí. Probablemente ya me Dañando salga. personas. Mira, gracias a Dios. Gracias a Dios. No ha ocurrido. No soy como ellos. No, gracias a Dios no ha ocurrido. Mira, si no te estoy mintiendo. Y me vas a decir, oh, la iglesia perfecta. Yo No, yo cometemos otros errores. Yo me quizás. fui nomás. Confronté y me fui. Por eso, quizás cometemos otros errores que quizás no han llevado a gente a irse, pero sí podemos cometer otros errores. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios en este aspecto no. En este aspecto importante no. Sí hay otros errores que se han cometido y quizás no desde el liderazgo, sí, quizás más personal y quizás más de parte de la comunidad, de parte de quienes constituimos la iglesia. Ajá. ¿Me Yo creo entiendes? que Jesús no está en contra de la iglesia, de hecho es su esposa, Sí, sino que está a favor de las personas. Y creo que Él quiere que esas personas formen parte de su cuerpo. Y cada uno de esos heridos son personas que Jesús quiere cuidar también. ahora te quiero hacer una pregunta. Ahora, tú quieres contraatacar. Ok, Sí. no hay problema. Dale. ¿Por qué estuviste dispuesto a volver a la iglesia? Por obediencia. ¿A quién? A Dios, a ¿Y un cómo- proceso de madurez. ¿Y cómo supiste Entender. que fue Dios quien te habló?
Porque investigué, ¿no? Investigué mucho y tuve una actitud humilde, creo yo. No Ya. sé si la humildad, de decir, yo también he estado en un error en este proceso. ¿Y estás dispuesto a seguir trabajando en el ministerio cristiano hoy día? Sí, pues A sí. pesar del daño que te Por hicieron. supuesto, por Sí. supuesto, creo que, pues, y he perdonado. Y hoy día mi postura hacia el liderazgo es mucho más misericordiosa, entendiendo que trae el liderazgo también hay personas. Sí. Y que muchas de esas actitudes tienen que ver con malformaciones, por ignorancia, y porque ya el sistema estaba viciado. El sistema es mucho más que los puestos, Los puestos. ya es global. Entonces, cuando eso ya es global, tengo dos cosas que hacer. Te envío como oveja en manada de lobos, es como me voy a meter en medio de este sistema viciado Ujú. que contiene personas lindísimas y otras que no, para hacer un aporte y construir la iglesia. Ese fue el porqué. Mm. Pero yo sigo pensando exactamente lo mismo que pensé el día que me fui. Y veo más cosas ahora. Y mi desafío es ser más luz en medio de la comunidad. Más fuerte, más. Ahora lo importante que tú marcaste y lo importante que yo creo que podemos reflejar a todos Esta misma plataforma es aportar. es un aporte. ¿Y sabes qué es lo importante, Cristian? Que tú dijiste en un enfoque muy especial que nosotros deberíamos hacer referencia, está en el perdón. Y no el perdón solamente de ellos hacia mí, No, claro. en el perdón No, mutuo, en el no. perdón de decir, ok, ellos cometieron un error porque son personas. Sí, Yo también cometo errores porque soy persona. sí. También los perdono. El texto que me transformó a mí fuerte, un día que yo leyendo sobre cuál es la relación de iglesia, pastores, quiénes son los pastores, si en la cabeza, porque ellos se creen cabeza, yo estaba en eso, ¿ya? Leí el texto cuando dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen. Y sentía como que me decía, tú sabes quién yo soy y conoces mi voz y yo te conozco a ti. Cuando no escuchen mi voz en voz de ellos, no es tu problema. Y mira, ya es tan nítido lo que Pero estás ya diciendo. conocen mi voz. Claro, porque, por ejemplo, Bart decía que la iglesia puede convertirse en el mayor obstáculo para el evangelio. Ujú. ¿Y por qué? Porque cuando en la iglesia se deja escuchar la palabra viva, la voz del pastor, Ujú, esa iglesia se aferra a su propio poder. ujú. Esa iglesia se aferra a su propio poder A y eso voy, traiciona que, finalmente la vocación. Tuve confianza. La ¿Sabes lo que vocación. yo creo? Es que esperé demasiado de las personas y no esperaba de Dios. Me quise acomodar a lo hermoso que es una comunidad humana, Sí, pero no entendía el modelo de una comunidad de Dios, claro. donde Él era la cabeza, nadie más. Sí. Y cada uno de nosotros éramos los oikos, estas piedrecitas Sí. vivas, y construíamos un edificio no Sí. hecho de mano de hombre. Y ahí yo entendí, esto no tiene que ver con estas personas. Esos son vicios que están mal. Sí. Y eso también está mal, eso también está mal. Pero eso está bien. Pero eso también está bien. Claro, Entonces, tengo que juntarme. Somos piedrecitas vivas claro. que empezamos a construir el verdadero tabernáculo no hecho de mano. Entonces, Claro. ahí fue liberador. Y después deja que la paja del trigo crezca justo. No es avalar, Sí. porque él juzgará en su momento. Sí. O sea, Y- y tengo que confiar que él es juez justo. Claro, y ese es el punto, porque al final muchas veces nosotros nos basamos, y aquí siempre hablo de esto como deberíamos interpretar la justicia de Dios. Ujú. La justicia de Dios no tiene que ver con nosotros, que vaya a ir y le va a cortar la cabeza, no. No funciona. Muchas veces la justicia de Dios es dejar permanecer a la persona que está a cargo hasta que fallezca y vivir como si no pasó nada. Y le hacemos un manso homenaje más encima. ¿Y Después por de qué? haberse mandado 500. Pero ¿por qué es la justicia de Dios si nosotros no lo entendemos? Sí, porque va a ser así. ¿Me entiendes? Va a Entonces, ser sí o sí. entonces, la justicia de Dios no tiene nada que ver con lo nuestro. No tiene que ver con venganza humana. Eso es. Y nosotros queremos que Dios tome venganza por nosotros. Y Por Dios supuesto. es Y juez eso- justo. Pero esa no es una emoción que le honra. Justamente. Y ahí empezó el proceso. Por eso digo que yo confío profundamente que cuando una persona se va, el buen pastor la va a seguir. Y si yo puedo ser parte de esa voz, voy a seguirla. Pero si no puedo ser, voy a confiar que él va a buscar a su oveja perdida. Sí. Dejó a las 99 por una. Sí. Es Así más, que descanso en eso. ese relato me hace muchas veces descansar y decir cómo Dios puede ser tan amoroso y tierno
que cruza los valles, Ujú. que cruza los montes, que cruza los ríos, los lagos, todo, por la que está perdida. Sí. Porque no es como nosotros. Su naturaleza no es la nuestra, entonces Uno de los textos que humanamente imposible entenderlo. Uno de los textos que cuando yo he tenido muchos problemas, Cristian, en muchos aspectos, textos bíblicos que me baso y que incluso si lo si, bueno, me he tenido en WhatsApp, lógicamente, te metes a mi estado, es Jeremías 20:44, si mal no recuerdo. Ujú. El Señor está conmigo como un poderoso Gigante. gigante. NTV dice, el Señor está conmigo como un campeón invencible, Mm, como un campeón que no ha perdido nunca una batalla. mm. Y ese texto no es que yo digo, no, él está conmigo y con el otro. No, está con los dos. Es que eso es Está- lo que me costaba entender. Por la venganza. Pero cuando logramos entender que él está conmigo como también está con el otro, digo, Porque Señor. el que cometió pecado contra mí porque fue doloroso, mm, o los que cometieron, mira, no fueron tantas personas contra mí. Yo tengo una mirada de la justicia humana muy alta, entonces como cualquier injusticia me enerva. Entonces, el sistema que era representado por ciertas personas a mí me... Y yo decía, ¿por qué estas personas que están en posición de liderazgo no hacen nada para que este sistema cambie? Es más, los veo cómodos ahí. Entonces, ahí va contra ellos. Entonces, al final, aumentó esa sensación y finalmente lo que yo quería era venganza. mira, te puedo Eso contar una infidencia. Eh, No, si de aquí no va a salir, nadie lo va a ver. no, una infidencia que todos van a saber ahora. Ok, ok, una infidencia, atento. Claro. Yo cuando era niño, o más joven aún, porque aún soy joven. Sí, pues Cristian, si soy niño todavía. Tengo recién 30 y ¿qué te importa? Sucede que al ser músico, en los músicos ocurrían varias situaciones que yo encontraba de injusticia. Ujú. No de parte de los pastores porque quedaba como prácticamente en el núcleo musical. Sí. ¿Ya? Y yo siempre me levanté y decía, oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué pasa esto? Oye, ¿por qué esto? Siempre. Y me tildaban del problemático, del que contestaba, del que respondía. Y yo El vivía... rebelde. Sí, y yo vivía en esa disciplina antigua que gracias a Dios cambió. En esa disciplina antigua Yo vivía. vivía. Ah, Yo pernoctaba en ahí, esa en esa disciplina. Que De la bajaban, vara. me bajaban de la música. Claro, me quitaban el dulce. No tocaban más. Es más, llegó una persona que una vez, ¿sabes lo que hizo? No. No puedes subir al altar, me dijo. Y yo ya sabiendo un poquitito más, le dije, ¿qué altar? Arriba ¿Cuál? hay una tarima, le dije. Y me habían puesto esa regla. No subo. Un año más fuera. Un año más fuera. Pero mira, doy gracias a Dios. De verdad, gracias a Dios. Que en mi vida yo comúnmente siempre he buscado y siempre he apelado en contra de las injusticias que han cometido con otros. No, yo soy de las personas que cuando veo algo injusto con otro, yo hablo. Y no por mi justicia. Yo hablo, ¿sabes por qué? Porque yo creo y considero que todos tenemos la misma dignidad, tanto humana como espiritual, para poder recibir respeto, amor y complacencia de parte del Señor, y que nuestros líderes están ahí para acompañar y para guiar, no para destruir. Sí. Y muchas veces nos sentimos destruidos. Una vez, un hermano, yo voy conversando con el pastor, lógicamente en una de estas situaciones que me tenían en disciplina, le digo, yo me siento preparado para subir. Y este hermano con esta arrogancia me dice, sí, ¿y quién te dijo a ti? Y yo voy y lo miro, y yo creo que habré tenido fuego en los ojos, que lo miro, de verdad, a quemar, así, pero mal. Voy y le digo, el Espíritu Santo da testimonio de sí mismo. Y le digo, oye, usted no está. Usted no es quien para corregirme a mí, porque usted sabe su vida. Y yo no lo voy a corregir enfrente de nadie. Pero, y le digo así. No, le dije, así que guarde sus mentitas en el bolsillo donde las tiene guardaditas. No me habló más. No vamos a explicar eso, ¿eh? Y no voy a explicar el porqué de las mentitas Claro. o de los dulces de mentas. Claro. Pero ¿sabes qué sucedió? Yo me quedé tranquilo y me dejaron un mes más abajo. Pero no porque le respondí, sino porque ese mes me correspondía seguir abajo. ¿Sabes qué me pasó dentro? No. Dije, gracias Señor, porque ese texto bíblico ni siquiera estaba en mi biblioteca guardada. No estaba guardado. Esto de los heridos por la iglesia, no por Dios, debería ser heridos por personas que están dentro de la iglesia, que pueden estar en procesos
de desarrollo, o definitivamente estuvieron en medio de nosotros y nunca fueron de nosotros. Dentro de la iglesia es un lugar de enfermos, así literalmente. Usted puede sonar feo, pero el mismo Señor lo estableció. Yo he venido a enfermos para que se arrepientan, para que cambien. Entonces, pero en este proceso de arrepentimiento y de transformación vas a encontrar gente que tiene todo tipo de intenciones dentro de las comunidades cristianas o las comunidades religiosas. Lo que debes tener mucho cuidado es tratar de involucrarte más de la cuenta en las cosas que son viciosas. Un buen consejo quizás sería empezar a leer mucho de la vida de Cristo, cómo él era como líder, como buen pastor y lo que él buscaba. No para cuestionar al liderazgo simplemente, sino para estar en paz de que tu verdadero pastor, el más grande de todos, es aquel maestro que dio su vida por ti. No solo para salvarte, sino para dejarte un ejemplo como deberíamos ser como líderes, como creyentes, como familia. Tenemos la escritura en la mano, la puedes leer libremente y puedes darte cuenta. No necesitan interpretártela todo el tiempo. Puedes pedir la ayuda del Espíritu de Dios que te pueda guiar a toda verdad y a toda justicia para que conozcas realmente un modelo correcto de liderazgo como el Señor lo ha planteado. Verdaderos servidores, amantes de las personas, amantes de Dios, íntegros que buscan la verdad en forma constante. Aunque, como bien decía Josué, podemos tener muchos dobleces, podemos tener muchas problemáticas, incluso pecar, incluso herir, pero estamos en la lucha constante de tratar de cambiar para parecernos al Maestro. Josué, ¿algunas cosas para el cierre? Sí, lógicamente, siempre esperanzado en que las personas puedan ver, como siempre digo, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el carácter reflejado de Cristo, germinando y glorificando su nombre. Tan importante como eso es que nosotros tengamos un espíritu correcto. El fondo de Fe Sin Filtro es esto: hacer pensar a la iglesia, repensar una y otra vez desde una mirada teológica, de una mirada vivencial, de una mirada de hermandad, entendiendo que la iglesia somos el grupo de personas convocados por Dios, perdonados, salvados, transformados por Dios, y que tenemos un largo camino todavía para parecernos al carácter de su Hijo. En ese tiempo van a llegar personas nuevas que van a tener la misma necesidad que tuvimos y que tenemos nosotros, y nuestra labor es invitarlos a que sean parte de esta comunidad sin prejuicio alguno, abriéndonos a su necesidad real de Dios. Vengan de donde venga, hagan lo que hagan, invitarlos a la familia de Dios, orar por ellos, acompañarles, enseñarles algunas normas básicas de convivencia dentro de la comunidad de fe, conectarla con personas que puedan cuidar de ellos en el sentido de poder acompañarlas, de poder enseñarles sus primeros pasos de fe. Esa es nuestra labor. Y aquí en Fe Sin Filtros lo que buscamos es eso: discutir sobre ciertas cosas, discutir por qué no hemos transformado cosas que pudimos haber hecho. ¿Por qué siempre hacer las cosas simplemente como siempre las hicimos? Y no cuestionarnos si estaban dentro de la cultura y de las cosas que Dios nos pide como iglesia. Recuerda, han pasado más de 2000 años ya desde que el Maestro dejó esta tierra en forma corporal, y su espíritu sigue trabajando en su iglesia, sigue avanzando. Pero también 2000 años permean a la iglesia. Tenemos que ir a la fuente. La fuente confiable es la palabra de Dios, la Biblia. Pide la ayuda y la dirección del Espíritu para poder conocer la verdad de Dios, para que ellas ilumine tu camino y puedas, con la ayuda de Él, poder caminar en esos principios que te van a ayudar. Te lo dice alguien que vivió ese proceso, que vivió no solo el crecimiento, la vocación ministerial, sino también el dolor de haber sido herido, también haber herido a más de alguna persona, de la cual me arrepiento profundamente. Pero no puedo quedarme paralizado. Lo que tengo que hacer es caminar hacia volver a construir nuevas historias. Confiar que el buen pastor seguirá a aquellas personas que yo dañé y seguirá haciendo su obra abundantemente en medio de la iglesia, y sabiendo que todos somos seres humanos, que podemos caer, que podemos cometer errores. Este va a ser un espacio siempre de discusión, por supuesto, un espacio de educación, pero también un espacio conciliador, pensando que en el camino que nos queda todavía hay un tiempo considerable donde tenemos que seguir construyendo este edificio vivo, del cual nosotros somos piedrecitas, parte donde la cabeza es
el Señor. Hoy hemos estado hablando acerca de heridos por la iglesia, no por Dios. Cuando el sistema rompe la fe, hay personas que nunca dejaron a Dios y Dios nunca las dejó. Simplemente fueron heridos en el lugar donde esperaban cuidados y hoy hablamos de ese dolor que no sale en los testimonios, pero que ha sangrado en silencio. Y quisiera simplemente cerrar diciendo que sí hay esperanza, que el buen pastor hoy día sigue pastoreando y que su voz está más presente que nunca en estos tiempos. No importa si alguien falló contra ti, el buen pastor sigue esperando para abrazarte, limpiar tus heridas y posicionarte en nuevas comunidades donde puedas tener pastores de acuerdo al corazón del Señor. Esto ha sido, señores, Fe sin filtros.